Edna Rodríguez Hernández es licenciada en Psicología por la Universidad Intercontinental. Es máster en musicoterapia por el Centro de Investigación Musicoterapéutica en Bilbao, España, y por el Atelier de Musicothérapie de Vaudron, Francia. Formación en terapias orientales chinas por la Escuela Neijing, Ciudad de México. Terapista y con certificado médico de masaje médico por la Body Therapy Institute, Silver City, Carolina del Norte. Maestría en psicología por el IMPAC, facilitadora y practicante de Access Consciousness. Actualmente estudia el último año del doctorado en psicoanálisis en este instituto. Se dedica a la práctica privada y de psicoanálisis y otras técnicas de sanación emocional y física. Pues cuando quiera empezar, doctora. Sí, no sé si ya... Oh, aquí. Ok, ¿ya está listo? ¿Se puede ver? Hola, hola. Alguien si me dice si se ve, por favor. Hola, sí se ve. Ok, gracias. Buenas noches. Gracias, doctor Pablo. Bueno, mi exposición de hoy lleva el nombre de... No sé si se ve bien ahí porque mi pantalla está rara. Veo 4 pantallitas. Aquí, a ver. Voy a cerrar. Ahora. Ok, bueno. El nombre de mi exposición es El lobo en piel de oveja, el engaño del humanismo del siglo XXI. Hablaré acerca de este tema que hemos estado compartiendo esta noche del fascismo, que lo encontramos en muchas áreas de nuestras vidas y muchas veces, por supuesto, que están tan camuflajeadas que no nos damos cuenta que están ahí. Sin embargo, bueno, es más común de lo que parece. Voy a empezar con una... A ver, un momento, ahí está. Con una frase de Fromm que dice: el hombre moderno vive bajo la ilusión de que sabe lo que quiere, cuando en realidad quiere lo que se supone que debe querer. En el siglo XXI, nuestro siglo, el humanismo ha resurgido como un estandarte de progreso, empatía y derechos universales. Sin embargo, detrás de esta discusión amable y aparentemente bondadosa, se esconde en muchas ocasiones un logro disfrazado de oveja. El fascismo moderno se disfraza de humanismo para ganar aceptación en la sociedad, utilizando un discurso que parece centrado en el bienestar de las personas, mientras que en realidad oculta su verdadero carácter autoritario. Esta estrategia busca manipular a las masas y hacer que ideas extremistas parezcan razonables o incluso necesarias para el bien común. Los seres humanos somos tan irracionales como racionales, y el fascismo se aprovecha de esto por medio del cultivo político de nuestros peores sentimientos, que son irracionales, como el resentimiento, el odio, la xenofobia, el deseo de poder y el miedo. El humanismo, desde sus orígenes en el Renacimiento, ha representado un ideal de progreso, de dignidad y de autonomía humanas. Nacido como una corriente filosófica centrada en el valor y la dignidad del ser humano, ha sido fundamental para logros sociales innegables, como la abolición de la esclavitud, los derechos civiles y la búsqueda de igualdad y de la justicia social. De hecho, se ha convertido en la base de los derechos humanos y de los valores democráticos contemporáneos. Sin embargo, es utilizada como un instrumento para justificar las prácticas que contradicen sus principios fundamentales. Y como lo menciona Docinas, dice sus discursos de igualdad, justicia y libertad, estos son empleados por gobiernos, corporaciones y actores globales para encubrir estructuras de dominación. En el mundo actual, el discurso humanista impregna tanto la política global como la interacción cotidiana, por lo que es importante cuestionarnos si realmente esto representa un humanismo genuino o si se trata de un engaño enmascarado en la ética y el bienestar común, beneficiando por tanto los intereses particulares y estructuras de poder desiguales.
En uno de los seminarios que se imparten en la formación del doctorado en el IMPAC, el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, que confieso ha sido de mis favoritos, se analiza el uso de los cuentos de hadas como apoyo durante la infancia, además de tener y ofrecer modelos de características positivas de todo ser humano como la compasión, el amor, los valores morales y sociales. También se utiliza como una herramienta para favorecer el desarrollo de las áreas cognitivas, mentales y emocionales. Tradicionalmente, los cuentos de hadas y los mitos han funcionado como herramienta narrativa para transmitir valores, advertencias y modelos de conducta en una sociedad. Sin embargo, muchas de estas historias han sido utilizadas como mecanismos de control ideológico, ya que presentan y proponen patrones de control, dominación y autoritarismo. Esto es disfrazado de justicia, progreso y salvación. Los cuentos de hadas, aunque en apariencia son inofensivos, han servido para modelar comportamientos y valores. Por ejemplo, en algunos de estos relatos clásicos se presenta la idea de la obediencia como una gran virtud y se castiga entonces a quien la desafía. Desde el psicoanálisis fromiano, él menciona que se puede observar cómo estas historias contribuyen a la construcción de subjetividades que pueden ser manipuladas por regímenes autoritarios. Y también cómo se emplean las narrativas que muestran el sacrificio y la lucha para justificar la violencia y la represión. Por ejemplo, en la Alemania nazi se exaltó la figura de Sigfrido para reforzar el sentido de identidad nacional y la supremacía racial. Fromm también argumenta que la sumisión a estas figuras responde a un anhelo de seguridad psicológica. Ante esta incertidumbre, lo que explica la facilidad con que las sociedades enteras han caído en la trampa del autoritarismo. Desde la mitología griega hasta la actualidad, los relatos mitológicos han sido creados para perpetuar estructuras de dominación. Un claro ejemplo es el mito de Prometeo, quien desafía a los dioses para entregar el fuego a la humanidad y es castigado por ello. Este mito puede interpretarse como un llamado a la sumisión ante el poder establecido. Fromm argumenta que estas narrativas generan que la psique colectiva una disposición para aceptar el sacrificio hacia el hombre que causa un elemento superior ante él. Por otro lado, algunos relatos clásicos que están ahí enumerados en la pantalla hablan de la estructura del fascismo disfrazado de este bienestar colectivo. En el flautista de Hamelin se presenta un joven simpático, portando tan solo un saco y una flauta, el cual prometía limpiar la comarca de una infestación de ratones, y así recuperar toda la comarca y volverla a la normalidad. Con este gran gesto se ganaría la confianza de todos. Sin embargo, cuando no reconocen la recompensa que le fue prometida, él, en un momento de ira, secuestra a la comunidad castigando y secuestrando a sus hijos. Este ejemplo representa la promesa de un Salvador que viene a gobernarnos, es decir, a gobiernos autoritarios que justifican sus acciones en nombre del bienestar social y cuando son cuestionados por ello actúan con represión y castigo. En el cuento del nuevo traje del emperador de Christian Andersen se representa el engaño de la grandeza. El emperador es manipulado por unos estafadores que le venden un traje invisible que solo los inteligentes pueden ver. Entonces, la sociedad finge admirar a su regente por temor a ser considerados ignorantes. Este relato refleja cómo los gobiernos totalitarios imponen ideologías falsas, donde la crítica es castigada y el sometimiento es disfrazado de lealtad y de sabiduría. De manera similar, los sistemas totalitarios modernos han promovido narrativas de superioridad nacional y progreso a pesar de sus evidentes fracasos. En el mito de Cronos, se plasma el miedo como herramienta de control, ya que por temor a ser derrocado, Cronos devora a sus propios hijos con el fin de mantener su dominio. Su figura representa a los líderes autoritarios que eliminan cualquier amenaza con el pretexto de garantizar el orden y la estabilidad. Esta estructura de poder es recurrente
para justificar la represión como un mal necesario y así evitar el caos. El uso del miedo como estrategia política es la clave en muchas dictaduras, o más bien en todas las dictaduras, donde el enemigo interno o externo se convierte en una excusa para suprimir libertades y consolidar el poder. La trampa del progreso se observa en el rey Midas, quien desea que todo lo que toque se convierta en oro, creyendo que este poder le brindará la prosperidad infinita. Sin embargo, su ambición termina convirtiéndose en una maldición. En términos políticos, esto representa cómo ciertos sistemas autoritarios prometen un desarrollo ilimitado a través del sacrificio del bienestar real por una visión de grandeza artificial. En la actualidad estamos viviendo la obsesión por el crecimiento económico en Estados Unidos, sin considerar el impacto social y la crisis económica, donde la población sufre mientras la élite se beneficia. La sumisión disfrazada de amor la encontramos en La Bella y la Bestia. Bella es forzada a vivir con la bestia, lo que podría leerse como una normalización de la opresión bajo la promesa de que el opresor puede cambiar. Representa las falsas promesas a través de mentiras y manipulación que han sido claves para generar lealtad y justificar medidas represivas. En el cuento de la Cenicienta, se encarna cómo un sistema de privilegios puede disfrazarse de justicia. Cenicienta sufre de explotación y abuso por parte de su madrastra y de sus hermanastras, pero su ascenso social depende de un evento mágico, no de su propio esfuerzo. Y así es el caso que en muchas dictaduras se promete una sociedad donde cualquiera puede triunfar, pero en realidad solo aquellos con conexiones políticas o con el favor del líder pueden acceder a oportunidades reales. En el cuento de Hansel y Gretel se representa el control del acceso a la libertad. En esta historia se escenifica cómo un sistema autoritario puede atrapar a las personas con promesas de bienestar, únicamente para explotarlas y castigarlas. La bruja ofrece a los niños comida y refugio, pero en realidad planea devorarlos. Esto recuerda a los gobiernos fascistas que atraen a sus seguidores con beneficios iniciales, para luego convertirlos en herramientas de su propio poder. En Blancanieves, perdón, ya lo dije. Bueno, en el humanismo también ha sido utilizado como un pretexto para intervenciones militares y políticas. Se perpetuó el dominio de ciertas naciones sobre otras. El autor, que se llama Membe, en 2011, introduce el concepto de necropolítica para describir cómo los estados deciden quién merece vivir y quién puede ser sacrificado. De esta manera, los derechos humanos se utilizan como instrumentos para legitimar guerras y ocupaciones como la de Medio Oriente, llevando a cabo la destrucción de sociedades enteras y consolidando poderes absolutistas. Así, el humanismo se convierte en una herramienta discursiva para justificar la violencia y la exclusión, disfrazando la opresión bajo el manto de la protección de los derechos fundamentales. Los gobiernos también utilizan el lenguaje humanista para reforzar medidas autoritarias como la vigilancia masiva, la militarización de las calles y la criminalización de la protesta social, bajo el pretexto de que esto contribuye a la seguridad ciudadana y también legitiman un estado de excepción para erosionar las libertades individuales. En los últimos años, el mandatario Bukele ha emergido como una de las figuras más influyentes y polémicas de América Latina. Su gobierno ha sido caracterizado por una fuerte concentración de poder y al mismo tiempo ha promovido una narrativa de modernidad y eficacia, justificando medidas que bajo la apariencia de modernidad violan valores fundamentales como la democracia, la justicia y los derechos humanos.
La modernización económica y la seguridad pública se han convertido en justificaciones para concentrar el poder y limitar derechos humanos. Su estrategia de mano dura contra el crimen ha mejorado los índices de seguridad, pero a costa de la militarización del Estado y la violación de los derechos básicos. Bukele y su fascismo disfrazado de progreso muestra la concentración de poder y la pérdida del humanismo. En el ámbito empresarial se proclaman discursos sobre la diversidad y la inclusión, mientras se aniquilan recursos naturales y laborales. En este sentido, Elon Musk, que lidera múltiples compañías de gran impacto global y siendo reconocido como el hombre más rico del mundo, donó $200 millones a la campaña política del actual presidente de los Estados Unidos, por lo que fue nombrado junto con otro candidato republicano líder del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental. Es considerado como una de las figuras más influyentes de este siglo y es aclamado por sus avances tecnológicos en Tesla, SpaceX y su reciente adquisición X, que anteriormente era Twitter. Se le otorga gran influencia en sectores como la energía, el transporte, la inteligencia artificial y la comunicación. Sin embargo, detrás de su imagen de visionario y de filántropo, se ocultan dinámicas de concentración de poder y discursos que, lejos de fomentar la libertad y el progreso, reflejan patrones autoritarios, ya que su modelo empresarial se basa en la centralización del poder, de su decisión, que claramente se aleja de los principios democráticos. Pues aún así, se sigue presentando como un defensor de la libertad de expresión, aunque sus acciones demuestran totalmente lo contrario. Desde su perspectiva, Musk promueve la idea de un futuro tecnológicamente avanzado, donde la humanidad debería adaptarse a los cambios impuestos por esta innovación. Sin embargo, esta visión omite las desigualdades estructurales que estas transformaciones generan. Surge entonces una interrogante. ¿La tecnología sirve como herramienta para el control fascista o para la libertad? Vivimos en una era donde la tecnología está en todas partes, desde el celular que revisamos cada 5 minutos o 5 segundos, las redes sociales, las cámaras de vigilancia, la inteligencia artificial, nuestros relojes inteligentes, hasta los algoritmos que deciden qué ver en las plataformas de películas y series. Parece que todo está diseñado para hacernos la vida mucho más fácil, pero lo que muchas veces no notamos es cómo esta tecnología también se usa para vigilarnos, controlarnos y hasta manipularnos sin que nos demos cuenta y con nuestro consentimiento. ¿Pero realmente nos hace esto más libres? O como diría Fromm, nos está atrapando en una jaula dorada donde creemos que elegimos, pero en realidad solo seguimos órdenes invisibles. Él también advirtió que en sociedades autoritarias las personas pueden ser seducidas por mecanismos de control que les brindan seguridad, aunque les quiten libertad. En este contexto, la tecnología se convierte en una herramienta clave para este proceso, porque permite mantener a las masas entretenidas y vigiladas al mismo tiempo. Desde los gobiernos autoritarios hasta empresas gigantes como Google y Facebook, se practica el uso de esta tecnología cada vez más como una herramienta de dominación para beneficio de la gente, más que en beneficio de la gente. Una de las formas más evidentes en que la tecnología se usa para el control es la vigilancia masiva. Antes, para espiar a alguien, había que seguirlo en la calle o intervenir su teléfono. Ahora, con el reconocimiento facial, la inteligencia artificial y los algoritmos en las redes, las personas pueden ser monitoreadas sin que ni siquiera se den cuenta. Gobiernos de todo el mundo han usado estas herramientas para identificar opositores políticos y controlar propuestas, como ha sucedido en China con el sistema del crédito social. Y no hace falta ir tan lejos. En muchos países, las policías tienen acceso a las bases de datos biométricas que les permiten identificar a cualquier persona con solo una cámara. Desde la perspectiva de Fromm,
Este fenómeno no solo responde a un deseo de control externo, sino también a la necesidad psicológica de muchas personas de escapar de la libertad. La inseguridad y la ansiedad que genera un mundo caótico hacen que la gente prefiera ser vigilada antes que enfrentarse a la incertidumbre. Así, la vigilancia digital se muestra en nombre de la seguridad y las personas aceptan ser controladas porque sienten que de este modo están protegidas. Bueno, la revolución tecnológica prometió hacer el trabajo más fácil. Sin embargo, en muchos casos esto no es así. La explotación laboral tiene cara de jefe, o antes más bien tenía cara de jefe opresor. Ahora las empresas como Uber, Rappi o Amazon han cambiado la forma en que trabajan muchas personas, y esto a costa de sus derechos laborales. Los trabajadores de estas plataformas no tienen jefes humanos que los supervisen, y en muchas ocasiones es un mismo algoritmo el que decide cuánto trabajan, cuánto ganan y si deben ser contratados o no. Es decir, se crea una relación laboral en la que el empleado no tiene ni voz ni voto, pero el algoritmo hace que todo se reduzca en un rendimiento ventajoso para la empresa. Fromm hablaba de la alineación en el trabajo y decía, la gente ya no encuentra sentido en lo que hace, solo cumple con lo que se le exige. Hoy esa alineación se ha digitalizado. Gigantes como Amazon controlan cada movimiento de sus empleados con sensores y software que miden la productividad al milímetro. Bueno, las redes sociales también parece que tienen una función muy importante de este fascismo. Voy a decir solo algunos párrafos porque ya me queda poquito tiempo. Bueno, otra forma en que la tecnología se usa como herramienta de control es a través de los algoritmos que ya hemos hablado. Facebook, Twitter, TikTok nos muestran lo que queremos ver, pero en realidad nos están manipulando y nos muestran lo que ellos quieren que veamos. ¿Cómo lo hacen? Es súper fácil. Nos presentan contenido que genera emociones fuertes, como indignaciones o miedo, y hace que nosotros interactuemos cada vez más. Así terminamos atrapados en burbujas de información que refuerzan nuestras ideas y nos vuelven más radicales. Seguro que todos hemos leído frases como no me censuren por pensar diferente o digo lo que muchos piensan pero no se atreven. A simple vista suena como expresión de valentía y de desafío ante un supuesto pensamiento único, pero en realidad muchas veces son estrategias retóricas utilizadas para valorar discursos reaccionarios. Estas frases no buscan necesariamente fomentar un debate abierto, sino más bien blindar posturas excluyentes detrás de la idea de libertad y expresión. En efecto, este es un patrón común en las redes sociales. Y aquí hay un ejemplo disfrazado de humanismo. Número 1. Alguien difunde mensajes racistas o misóginos. Enseguida recibe críticas masivas y pierde contratos o seguidores. Después, se presenta como una víctima de la dictadura progresista y apela a la libertad de expresión. Y enseguida sus seguidores refuerzan el discurso de que ya no se puede decir nada y promueve la idea de una supuesta opresión de los conservadores. Fromm señaló que en sociedades modernas, donde el consumo y la distracción reemplazan la reflexión y el pensamiento crítico, las personas se vuelven pasivas y manipulables. Las redes sociales juegan un papel clave en este proceso. Nos hacen creer que participamos en debates importantes cuando en realidad estamos atrapados en discursos polarizados diseñados para mantenernos dentro de sus plataformas. La gente se siente parte de un movimiento, pero muchas veces está simplemente reaccionando a lo que el algoritmo decide mostrarse. Otra cosa importante es el papel de los influencers en esta expansión de tipo de discurso. Son figuras mediáticas con gran alcance que se presentan como pensadores críticos o defensores del pueblo. Sin embargo, en sus intervenciones públicas producen mensajes misóginos, racistas o antidemocráticos, reforzando así la estructura del poder. Sostienen que la economía de la vigilancia premia a quienes polarizan y escandalizan, creando líderes de opinión basados en la indignación continua. Este fenómeno recuerda a lo que Fromm describe como la huida de la libertad.
donde las personas incapaces de soportar la incertidumbre y la responsabilidad de pensar por sí mismas se entregan a ideologías autoritarias que les ofrecen seguridad a cambio de obediencia. Bueno, el lado humanista de la tecnología, voy a resumir esto, simplemente podemos usar la tecnología no para controlar, sino para ser utilizada y poder adquirir nuestros conocimientos, educarnos y empoderar a las personas. Hay algunas plataformas importantes que nos ayudan a esto, como la Wikipedia, o también algunos cursos online gratis que pueden fomentar el uso de la tecnología de una manera más considerable y menos tramposa. También debe haber un importante apoyo a la tecnología transparente en donde se cumplan las éticas y la privacidad y los derechos fundamentales. Me quedan dos temas por discutir. La pseudoempatía es uno de los más preocupantes porque se disfraza de humanismo, se distorsiona de la verdadera empatía que se usa como un instrumento de control o de exhibición pública. Fromm en El arte de amar explica que la empatía auténtica surge del reconocimiento genuino del otro como un ser autónomo, con su propia historia, sentimientos y contradicciones. Bueno, en conclusión, como he mencionado, el fascismo se esconde tras los cuentos de hadas, los mitos, los relatos, la pseudoempatía, los discursos humanistas y las redes sociales, que refuerzan la dinámica de poder y de exclusión, distorsionando el sentido ético y dando una apariencia de bondad y de inclusión. Reconocer el engaño del falso humanismo puede ser el primer paso para rescatar su esencia auténtica. Esto implica despojarlo de su instrumentalización cínica y devolverlo a su raíz, una práctica crítica, autoconsciente y verdaderamente comprometida con la dignidad de todos los seres humanos, sin importar los intereses económicos ni las fronteras. Desde la perspectiva de Fromm, esto refleja una sociedad centrada en el tener antes que en el ser, porque las personas prefieren tener razón, tener moral, tener virtud, antes que realmente ser libres, ser empáticas y ser críticas. Es urgente recuperar el sentido profundo del humanismo propuesto por Fromm, un humanismo que no se limite a repetir consignas ni a exhibir virtudes, sino que promueva la libertad interior, la responsabilidad ética y el amor auténtico. Volver a Fromm implica reconocer que la verdadera empatía no busca humillar al otro ni corregirlo desde la superioridad moral, sino comprenderlo y acompañarlo en su proceso de crecimiento, como hacemos los psicoanalistas. Significa también aceptar la complejidad de sus debates, de todos los debates sociales, de todas las discrepancias y renunciar a la tentación de eliminar al diferente bajo la excusa de proteger a la comunidad. En conclusión, el siglo XXI nos enfrenta al desafío de discernir entre el humanismo verdadero y el simulacro. Solo si somos capaces de ver al lobo bajo la piel de oveja, podremos evitar ser devorados por un sistema que, mientras habla de humanidad, practica la deshumanización. Gracias.